Buenos días. Buenos días a todas nuestras amigas y amigos que nos siguen a través de los 96.5 MHz de la frecuencia modulada estéreo de RTP 96.5 en la provincia de Santa Elena y Guayas, 98.7 en la provincia de El Oro. También muy buenos días a quienes nos siguen a través del Real Audio, www.rtp.es, un clic y ya. Y muy buenos días a quienes nos siguen a través del canal de YouTube de RTP, el Facebook Live de RTP, el Facebook Live de su servidor Rodolfo Vaquerizo Blum, y estamos en todas las redes sociales como @rtp.es. Los diarios, que se huele de tralala en eso, no mienten, dicen que hoy es martes y que es 3 de marzo. Entonces es martes 3 de marzo. Y ahí viene, mientras me avisan si logramos la conexión, tenemos una posibilidad de que hoy día me tengan que ver a mí la careta y irme a monologar, porque debería tener ya conectada la persona, pero así pasa a veces. Esto es un gaje de las transmisiones cuando cuando una transmisión es en vivo y la persona no llega, te tiene que estar solo hasta que la persona llegue. Y cuando la transmisión es vía Facebook, antes era por teléfono, ¿se acuerdan? Antes de que inventemos el Zoom y el PUM y el RUM y la pandemia, yo cambio, ¿sabe qué? No tener Zoom a cambio que no hubiera habido pandemia. ¿Ya? No sé quién, por ahí me sale un loco así, no, yo prefiero, no importa la pandemia. Ah, no importa la pandemia, está bien. Anda, dile eso a todos los familiares de los muertos, pues si no importa la pandemia. Imbécil. ¿Ya? Ando en serio hoy día. ¿Ya? A ver, entonces, pues, unas cositas. A ver, yo aquí no sé a quién cargármele. Si al Diario Expreso, por tener el extraño criterio de titular esto en portada, o a los suscritos, infrascritos, susodichos. Les leo lo que dice. Foto, ¿no? Primero dice, unidos y movilizados. El pueblo unido jamás será vencido. Solo que Diario Expreso no es el pueblo. A ver. Transportistas del Carchi marcharon ayer para protestar en contra del arancel del 50% a Colombia. Denuncian la caída del 90% de la actividad, lo que golpea a conductores, estibadores, bodegueros y comerciantes. Exigen que la tasa sea derogada. Perdón un ratito. Con todo respeto para las personas de la provincia del Carchi, entre paréntesis, nuestra invitada de hoy es una asambleísta por Carchi, pero con todo respeto para los habitantes de la provincia del Carchi, todavía las provincias no son estados independientes, ni autárquicos, ni autónomos, ni nada por el estilo. El Ecuador sigue siendo, les guste o nos guste, para hablar en general, o no a todos, un estado unitario, donde los intereses son los intereses del país. No es que aquí cada estado impone sus intereses. Ya. Primer punto. Pero yo no me refería tanto a los transportistas del Carchi, sino al titular. El titular dice, y ustedes lo pueden leer, empresarios exigen a Petro y Noboa que dejen la pelea. En primer lugar, yo no sé quién titula. ¿Qué persona dentro del esquema organizativo de este diario hoy día tiene 10.854 ejemplares de tiraje? Una de las cosas buenas que hizo Correa fue obligarlos a poner el tiraje. Porque antes de eso, todos tenían 150.000, 200.000 y 300.000 ejemplares. ¿Sí? Que no se me hagan los que yo no soy. No. Nunca pusieron el número de ejemplares. Hasta que por ley se los obligó. Y ahí se destapó lo que los que estábamos en los medios sabíamos, que la Caperucita Roja era cuento, pero cuento barato al lado del cuento del tiraje. Aquí el único periódico que efectivamente tiene un tiraje como el que decía que tenía es el Extra. Los demás, yo no sé si era por falta de habilidad matemática para sumar o para, no sé, pero ponían unas cifras, pero esquizofrénicas. Bueno, ahí está, ya está nuestra invitada. Muy buenos días a nuestra invitada del día de hoy, que es la asambleísta
por la provincia del Carchi y por ADN. ¿Dónde está Diana Raimondi que me pasó todos los datos? Aquí está. Así que muy buenos días a Lucía Pozo. Muy buenos días, Rodolfo. Oiga, con el apellido Pozo no hay cómo dudar que usted es del Carchi, pues, ¿no? Yo me acuerdo cuando, hace décadas usted no había nacido, pero cuando en la provincia del Carchi, no sé si eran todos parientes o era coincidencia de apellido, pero los ciclistas de primer nivel de Ecuador que iban a Colombia y ganaban, todos eran pozos. Que uno decía, bueno, Don Hipólito Pozo. pero que todos eran parientes o era coincidencia de apellido. Son coincidencias de apellido, Ya. pero en Tucán sí la mayoría son parientes, pero el resto de las provincias ya son coincidencias, Sí. pero sí es un apellido carche. Claro, pero por supuesto. Así que, ellos pusieron en alto el nombre y la bandera del Ecuador hace décadas, porque yo le estoy hablando de la década del 60 y 70. Ahí eran ¿cómo les llamaban? Los escarabajos de la montaña. Bueno, ok, pero vamos a lo nuestro. A ver, la Asamblea Nacional, según mandato constitucional, tiene dos funciones, ¿no es cierto? Legislar y fiscalizar. Pero como se llama poder legislativo, indudablemente la función primordial, porque cuando hay dos, siempre una va a ser número uno y una número dos, nos guste o no nos guste, es la de legislar. Por eso no se llama poder legislativo y de fiscalización, se llama poder legislativo en todas partes del mundo. Que entre sus funciones está legislar, de acuerdo. En la Asamblea Nacional, a su juicio, las dos últimas, si bien fueron iniciativas del Ejecutivo, que es colegislador, pero fueron aprobadas en la Asamblea, por tanto, pasaron 2 debates y la votación, y reposan en manos de los 9 iluminados de la Corte Constitucional, que no son elegidos por el pueblo, a diferencia de ustedes, y del Ejecutivo, que es elegido por el pueblo, pero tienen un poder superior a los de los elegidos por el pueblo. Ahí es donde yo empiezo a no entender la democracia. ¿Por qué podría la Corte Constitucional bloquear las leyes? ¿Usted le ve alguna razón lógica? Muy buenos días con todo el pueblo ecuatoriano, con toda su distinguida audiencia. Muchas gracias. Gracias por este espacio. Así es, efectivamente, pues hemos colegislado para construir estos dos importantísimos proyectos de ley que nos van a permitir brindar herramientas a las autoridades competentes para generar un desarrollo local sostenible y desarrollo en el sector, en los sectores estratégicos. Los proyectos, a través de algunos actores, pues han sido sujetos de denuncias ante la Corte Constitucional, aduciendo inconstitucionalidad de los mismos. Como Asamblea Nacional, nosotros y como bancada ADN siempre hemos sido muy respetuosos de las decisiones y el trabajo que realiza la Corte Constitucional. Lamentablemente, en ocasiones anteriores se politizó el tratamiento de determinadas normativas que ya fueron tratadas y debatidas dentro de la Asamblea Nacional. Nosotros tenemos la atribución, la función de debatir, de incluir pues aportes de la ciudadanía, de trabajar con técnica legislativa cada uno de los proyectos de ley, los cuales ya pasaron por un régimen de revisión interno dentro de la Asamblea Nacional. Pero obviamente estamos en un Estado de Derecho, en una democracia donde la participación ciudadana es fundamental y pues los ciudadanos que aduzcan que existe inconstitucionalidad en los proyectos de ley económicos urgentes, tanto de COTAD como de sectores estratégicos, están en su derecho de presentar ante la Corte Constitucional. Sin embargo, nosotros también presentaremos nuestras alternativas para comparecer dentro de las audiencias que aperture este organismo de control. Estamos seguros de la transparencia, legalidad, constitucionalidad con la que se trabajó cada uno de los proyectos de ley y esperamos la Corte Constitucional, dentro del marco de sus competencias, no politice el tratamiento de la inconstitucionalidad o constitucionalidad de las normativas. Nosotros como asambleístas hemos garantizado al pueblo ecuatoriano la transparencia, integridad de estos cuerpos legales que van a marcar el futuro del desarrollo principalmente de las localidades y el acceso a los servicios en general, ¿no? En el tema de energía y el desarrollo a través de minería. Así que con la normativa ya trazada estaremos presentando amicus curiae también en la Corte Constitucional para que la ciudadanía y los sectores que participaron en el tratamiento de estas leyes puedan participar en las comparecencias. A ver,
Usted comenzó con una frase que es verdad. eh, la Asamblea ha sido muy respetuosa con los fallos de la Corte Constitucional. Supongo que algunos de ellos o muchos de ellos no les han gustado, pero uno no tiene que respetar solo lo que le gusta, ¿no? El respeto es, en este caso, es un tema constitucional. Pero le hago una parada, mire la ironía, el poder legislativo que legisla, elegido por el pueblo, es muy respetuoso de las decisiones de la Corte Constitucional, y sin embargo la Corte Constitucional ha sido muy poco respetuosa con la Asamblea Nacional, porque un poco más y les han dicho, ustedes ni siquiera saben escribir una ley. O sea, hay maneras de decir no y hay maneras de decir no, y en algún momento usted mencionó que ojalá no intervenga la política, pero tendríamos que resucitar a Santo Tomás, ¿qué digo? A San Francisco así, a la Madre Teresa, que esos no eran políticos. Todo el mundo es político y lamentablemente esta es una corte política. Entonces, Lamentablemente sí, estimado Rodolfo, son representantes que tienen de alguna manera su afinidad, porque en la legalidad debería ser un cuerpo colegiado apolítico que le garantice al Ecuador, a la ciudadanía, pues el cumplimiento integral de la Carta Magna de nuestra Constitución. Sin embargo, en estos procesos en los que la ciudadanía, actores políticos, diferentes sectores han presentado demandas, no ahora, sino anteriormente, también dentro de este gobierno, hemos visto el vicio que tuvo el tratamiento de los otros proyectos de ley. Revisaron la forma, no se remitieron a la técnica legislativa, no se remitieron al cumplimiento de la ley orgánica de la función legislativa, de la Constitución. Nosotros estamos listos para comparecer, somos asambleístas que tenemos el aval profesional, que nos hemos preparado para representar al pueblo ecuatoriano y tramitar estos proyectos de ley con debate, con participación ciudadana, con democracia, y pues estamos listos para que la Corte nos invite a defender y a debatir también en las comparecencias los proyectos de ley, que nosotros estamos seguros del cumplimiento de cada una de las normativas. A ver, vamos con el primer proyecto. Vea, yo soy medio limitadito, así que téngame paciencia si empiezo a desvariar. Pero yo no puedo comprender cómo alguien puede oponerse a que del 100% de los recursos de los famosos GATS, y me hago mea culpa, yo estuve en la asamblea cuando se aprobó el COTAT, y entre don Virgilio Hernández y don Andrés Roche, el uno de País y el otro del Partido Social Cristiano, como cuando usted va al médico y le dicen, para verle las amígdalas o si tiene una infección en la garganta, bueno, nos metieron el dedo por aquí hasta, creo, hasta el intestino grueso. Ya. Y votamos pues a favor del COTAT. Y resulta que, a ver, ¿quién se puede oponer a que el 70% de los recursos sea para obra y el 30% para gasto corriente? ¿Sabe quién se opone? Los municipios que gastan al revés. Y hay municipios que se ha reportado ya, creo que la Contraloría o alguien, que gastan más del 100%. Yo no sé cómo hacen para gastar más del 100%, se endeudan en gasto público. En gasto público. Entonces, ¿cuál es la lógica? ¿Dónde está la inconstitucionalidad de decirle, oiga, señor, haga obra? No emplea sus cognados, entenados y demás. Pero no. Ahí está. ¿Qué en los debates en la asamblea, porque se debatió, alguien esgrimió algún argumento lógico en contra de eso? Bueno, estimado Rodolfo, dentro de los aportes y comparecencias, obviamente también se ha recibido a la oposición, a quienes no piensan igual, a quienes pueden retroalimentar de una manera distinta, porque cada localidad pues es diferente. Y de la oposición, las principales argumentaciones era que se vulnera la autonomía de los gobiernos autónomos descentralizados al implementar un proceso de control y regulación para garantizar la calidad del gasto en las localidades a través de los gobiernos autónomos. Como usted lo dijo, la normativa ya estaba prevista en el artículo 198 del COTAD. Ahí ya exige a los GATS el cumplimiento del 70-30 de lo que correspondía al modelo de equidad territorial. Ahora se unificó y del 100% de los ingresos para los gobiernos autónomos deben destinar el 70-30, pero no es una norma incumplible. Algunos municipios, algunas prefecturas ya han replanteado su planificación, ya han venido cumpliendo con el 70-30, pero como usted lo dice, quienes se oponen son quienes planificaron mal, quienes convirtieron
convirtieron los municipios, las prefecturas en instancias de empleo, de clientelismo para sus aliados, allegados, compromisos políticos y sobredimensionaron la masa salarial. Ese es el principal problema, masa salarial sobredimensionada que no concuerda con su estatuto, su estructura orgánica y los gastos en festividades, temas culturales, pautajes, gastos administrativos se les fueron de las manos. Vea, a mí me gusta hablar con nombres y apellidos. En Machala, cada vez que hay fiestas se soplan 1 o 2 millones de dólares en conciertos. Traen artistas caros además y los paga, a ver, no los paga el municipio, lo pagan todos, primero los machaleños que además pagan impuestos municipales, pero los pagamos todos los ecuatorianos, si una parte de los ingresos de ese GAT, yo nunca estuve de acuerdo con ese nombre ridículo de gobierno autónomo descentralizado. Pero si estamos en un país unitario, pues ¿cómo que gobierno autónomo descentralizado? Pero bueno, 1. 2, lo que usted mencionó, la hiperpoblación salarial. El municipio del Distrito Metropolitano de Quito, antes la muy noble y muy leal ciudad de San Francisco de Quito, ahora la redujeron al DM, Distrito Metropolitano, cuando en los demás países se ha cambiado. México, de ser, la Ciudad de México dejó de llamarse México DF a volverse a llamar Ciudad de México. Bogotá dejó de llamarse, volvió a llamarse Santa Fe de Bogotá. Bueno, acá es DM. Tiene una cantidad de empleados descomunal. Entonces, obviamente, ¿cómo le alcanza el 70-30 al señor Pavel Muñoz? Que además quiere comprar hornados a $15. Cuando usted y yo nos hemos comido un hornado y más de $5 no cuesta un hornado. Pues. En el Carchi hasta 2.50. Ah, sí, claro, oiga, no me haga acuerdo. Yo hace muchos años, el año 77, 78, yo por razones de trabajo iba mucho a Tulcán en el vuelo ese, en el Fokker, de Quito a Tulcán, que en la ida iba con un número mayor de pasajeros y al regreso salía con menos porque la pista era corta. Pero ahí con amigos íbamos a desayunar al mercado de Tulcán. Yo la primera vez que fui y vi una papa de Tulcán, pensé que todavía estaba con los efectos de la mala noche. Pues era una papa gigantesca, con un hornado, 2 platos. La papa, sí. Y aunque sea temprano, una cerveza bien helada para pasarla, porque con un fuertecito tampoco, pues el hornado no va con el fuertecito. Así que, ¿cómo puede? Claro, obviamente quienes gastan así, no pueden pues destinar el 70% a obra. Así es, no tienen una buena planificación, no conocen las necesidades de su pueblo, de las localidades y por eso no pueden cumplir el abastecimiento de los servicios públicos de calidad, alcantarillado, agua potable, saneamiento. Recolección de basura, que es un problemón que tienen en Quito. Exactamente, y cobran los municipios las tasas municipales, cobran los impuestos a la ciudadanía para garantizar una excelente calidad en el servicio público, pero eso no está sucediendo en la práctica en la mayoría de gobiernos autónomos descentralizados. Las prefecturas descuidan el sistema vial rural, el tema de sistemas de riego, cada provincia de acuerdo a su particularidad. Y lo que busca el gobierno nacional, darle orden, darle calidad a ese gasto, porque todo es gasto público y eso no vulnera la autonomía ni las competencias de las autoridades locales. Además que todo el dinero que recibe un municipio o una prefectura, para dejar de llamarlo GAT, porque, a ver, proviene del pueblo ecuatoriano, sea de impuestos al Estado, o sea de las regalías que recibe el Estado, o sea de lo que genera el municipio. Pero no es pues para despilfarrar. Y aquí oiga, Febres Cordero, que en paz descanse, gastaba 85-15 y mago no era, que yo sepa, ¿no? El ingeniero Febres Cordero tenía un montón de defectos, pero no era mago. Después con Jaime Nebot, lo mismo. Y Guayaquil es la ciudad más poblada y más grande del país y podía mantener 85-15 y más pequeñas no pueden con el 70-30. Es cuestión de hacer un presupuesto que priorice la obra. Exactamente, estimado Rodolfo, lo que usted indica ha sido uno de los ejemplos claros, pragmáticos, que el tratamiento de la ley salieron a la luz, de que este municipio tan grande, con tantos problemas sociales, logró disminuir brechas, alcanzó el desarrollo local sostenible con buena calidad del gasto en el gobierno autónomo descentralizado. Es calidad de gasto, esto requiere de planificación, de conocer su territorio, de ser responsables con los recursos públicos,
destinados para administrar. Como usted dice, no es un dinero del bolsillo del No, alcalde, no es un no, dinero que autogestiona para la transferencia bajo el modelo de equidad territorial. Lo generamos todos los así ecuatorianos es. y se distribuye de acuerdo pues al nivel poblacional, a su dimensión, a sus kilometrajes, equidad territorial. Entonces aquí estamos para salvaguardar esos recursos públicos y que sean administrados con eficiencia en cada Ya. localidad. O sea que en el primero estamos clarísimos, ya hay que tener mucha mala leche, como dicen los españoles, para ver las 5 patas al gato con una ley que lo que hace es obligar a los señores elegidos por el pueblo, alcaldes y prefectos, a que gasten el 70% en la gente. Y el resto, pues, en el gasto corriente, que ya sabemos cuánto va, amigos, amigas, etcétera. No entremos a, porque ahí van a salir cosas raras. Vamos al otro. El otro, hace unos meses, el señor alcalde de Cuenca encabezó una manifestación multitudinaria para que un proyecto de minería legal no se haga porque contaminaba los recursos hídricos. Y yo le pregunto, asambleísta, ¿usted recuerda que el señor alcalde de Cuenca o de cualquier otra ciudad del país haya salido en una marcha a protestar por la minería ilegal que contamina con mercurio las fuentes de recursos hídricos? Porque yo no me acuerdo. En lo absoluto, ellos no han podido implementar un plan de seguridad que ellos tienen la corresponsabilidad también en materia de seguridad en sus localidades para erradicar la minería ilegal que aqueja al desarrollo y la seguridad de los ciudadanos. Esa es una de las contradicciones de las autoridades locales. Saben que existe una problemática. Legalizar a las concesiones mineras, darles seguridad jurídica para atraer la inversión privada y que exista minería legal, responsable con el medio ambiente, con responsabilidad social, eso va a mitigar el impacto de la minería ilegal. Pero si es que dejamos de lado la inversión privada, le cerramos las puertas, la burocracia les frena la atracción para inversión privada, no quiere decir que va a desaparecer la minería ilegal, al contrario, si no existe minería legal, la minería ilegal va a hacer su agosto en Claro. estas localidades donde se tiene la presencia de material aurífero, minerales y metales. No, pues si la minería ilegal estaba acostumbrado a hacer agosto desde enero a diciembre. Todos los meses para ellos son agosto. Así. Y es público, notorio, todo el mundo sabe. A mí no me van a decir que el alcalde de Cuenca no sabe cuántas mineras ilegales hay alrededor, ¿no? No me van a decir que no sabe, porque si no sabe de verdad, debe irse a su casa. Pero a ver, Y lo sí, más grave, permítame en esta parte, Rodolfo, es que yo tengo el honor de presidir la Comisión de Gobiernos Autónomos ya. Descentralizados de la Asamblea Nacional. Ujú. Y al despacho han llegado varias denuncias de que maquinarias de alcaldías, de prefecturas, se encontraban o han sido evidenciadas realizando actividades de minería en los lugares de minería ilegal. Tenemos esas denuncias, ya están en la fiscalía, se está realizando investigación, seguimiento, no puedo decir de qué No, no, provincias, no se preocupe. Pero hay, realidades existen. Las autoridades prestan la maquinaria para minería ilegal, entonces, ¿cómo pueden ellos garantizar seguridad y erradicar la minería ilegal? ¿O es a quién que, están atendiendo? oiga, es que no prestan, son socios. Son Exactamente. socios. O sea, ahí, a ver, ¿qué pasa? Es que vivimos otra época, ¿no? Pero hace algún tiempo un acto así sería considerado traición a la patria. Ahí creo que en Por la supuesto. Constitución y en el mamarracho ese que tenemos por Constitución ya no existe la traición a la patria. O sea, bueno, Constitución redactada por los españoles de Podemos, ¿qué se podía esperar? Asambleísta, entiendo que usted tiene el tiempo limitado, ¿correcto? Sí, ya tenemos que iniciar en los próximos minutos el pleno de la Claro, es que Asamblea. oye, claro, claro, martes y jueves, la costumbre, o sea, yo estuve en la primera, yo no fui constituyente, y por tanto tampoco estuve en el congresillo, pero la del 2009 fue la primera asamblea y desde ahí se puso creo que se ha mantenido la costumbre de que los plenos son martes y jueves y que las comisiones trabajan los otros días. Y hoy día es martes, así que entiendo que tiene que ir al pleno y luego como preside la comisión Tenemos también comisión. tiene. Bueno, digamos solo una última cosa. En el proyecto, en la ley, perdón, no es proyecto de ley porque ya fue aprobada y todo, que está demandada constitucionalmente, sí, la Corte tomará su tiempo, me imagino que estudiarán, no es que es de hoy para mañana que la Corte Constitucional resuelve una cosa tan importante. ¿Qué es lo fundamental en esta ley que apunta al desarrollo y fomento minero del Ecuador? ¿Qué, a su juicio, qué es el core, el corazón, el cerebro, lo que usted crea, lo más importante? Bueno, esta ley
y para que todos los ecuatorianos conozcan. Es una herramienta importantísima que nos va a permitir atraer inversión privada a las localidades de nuestras provincias, de nuestras parroquias. Primero, se elimina esta burocracia para otorgar los permisos, ¿no? Ahora se cambia el modelo de licencia ambiental por permiso ambiental. ¿Por qué? Porque en la fase de exploración inicial, exploración avanzada, quien tenía la concesión perdía muchísimo tiempo, meses, años, en acceder a los nuevos permisos para exploración avanzada. Y técnicamente exploración inicial y exploración avanzada son un procedimiento que le permite al inversionista, a la empresa privada, continuar con los trabajos en la localidad con seguridad, con inversión, con sostenibilidad. Pero antes, luego de la exploración inicial, pasaba hasta 2 años para acceder a los permisos de exploración avanzada. Y en ese tiempo permeaba la minería ilegal en esos lugares donde ya se había iniciado una exploración. Se unifica, se armoniza la normativa de acuerdo al Código Orgánico de Ambiente, se frena esta burocracia y se le da seguridad jurídica al inversionista. Otro de los importantes avances es la formalidad de los mineros artesanales. Queremos erradicar la minería ilegal, entonces se les va a, de acuerdo al cumplimiento de los requisitos, a otorgar la oportunidad de que puedan calificarse como pequeños mineros, los mineros artesanales, capacitarse, cumplir requisitos, invertir en sus localidades. Además, el tema de regalías para el territorio. Antes de esta ley, las regalías se centralizaban en la caja fiscal del gobierno central y el Ministerio de Finanzas con una planificación y el Ejecutivo determinaban dónde se invertía, en qué provincia, ¿sí? Y no necesariamente iba a las provincias donde se realiza la actividad extractivista, iban a cualquier otro lado, a cualquier otra caja fiscal. Por ejemplo, la provincia de Zamora, una de las más descuidadas en la historia del Ecuador, pero la que mayor escala en el tema de minería tiene. Entonces ahora el 60% del total de las regalías van a las provincias en donde se realiza la actividad extractivista. Es que es lo justo, pues, asambleísta, es lo justo, es como la salvajada del petróleo, que se produce en el oriente y sale por Esmeraldas, porque usted puede producirlo, pero si no lo saca por un oleoducto no sirve de nada. Pero todas las compañías petroleras tributan en Quito. Y entonces las provincias productoras de petróleo y la provincia de Esmeraldas, por donde sale el petróleo, reciben migajas. Ahí tiene que haber un cambio en la repartición de donde se tributa, porque el hecho de que yo tenga mi domicilio social, porque con nuestra legislación usted tributa donde tiene su domicilio social, ¿no es cierto? Legal. Ya. Igual pasa en Guayaquil, aquí hay un montón de bananeras y camaroneras que no están en Guayaquil y que tampoco están en Guayas, pero que su domicilio legal está aquí y entonces también tributan aquí y se tiene que aplicar lo mismo porque la cosa tiene que ser justa para todos. Y totalmente de acuerdo, la riqueza o las regalías derivadas de la extracción legal, porque las ilegales no pagan ni un centavo pues de regalías a nadie, ¿no? Bueno, no, se lo mandan a los jefes de México, aunque uno de ellos ya pues no va a poder disfrutar del dinero porque le pasó un accidente, le metieron como 10 tiros. Pero bueno, asambleísta, le agradezco muchísimo su amabilidad. Esperemos que la Corte Constitucional actúe con A ver, yo no le pido que se salga de la Constitución porque ese es su trabajo, pero que entiendan que el patriotismo y la necesidad que tiene este país es grande y que no podemos por comas o tildes o que es que yo interpreto, no. O sea, el país tiene que estar primero. Le agradezco mucho su amabilidad y espero tenerlo otra vez con más tiempo un día que no sea día de pleno. Muchísimas gracias. Estoy a las órdenes, Rodolfo, y un saludo también a todo el pueblo ecuatoriano. Muchísimas gracias, muy gentil. Ahora sí, comencemos por allí. Me salió inverso. A ver. Una de las cosas más importantes e innovadoras de la ley es que el cake, 60%, me dijo el asambleísta, de las regalías, se queden en la provincia donde están las minas. ¿O no? Yo le hago una pregunta. Y Marisela, que supongamos que no es secretaria del haber, ¿no? De la consulesa, que está de vacaciones, ha de estar en el infierno recorriendo pailas. Bueno, pero dejemos eso para después.
hacen una sociedad, encuentran no algo en el subsuelo, porque por constitución eso es del Estado, ¿no? Aquí una de las barbaridades que tenemos aquí, que impiden progresar además. Pero es un negocio. Arriba del suelo, o sea, un negocio como cualquier negocio. ¿Ya? Y resulta que el negocio como tal está, no me voy muy lejos, en la provincia de Los Ríos. Y allá hacen la actividad y les va bien y por tanto pagan impuestos y ganan dinero. Pero como viven por acá, entonces la compañía está en Guayaquil. ¿Dónde tributa? Acá. ¿Es justo eso? No. No. Ahora, pongamos el ejemplo en grande. Camaroneras que no están en Guayas tienen el domicilio social en Guayaquil y tributan aquí. ¿Es eso justo? No. ¿Cómo vamos al otro lado? Aquí llevamos décadas, porque el petróleo está del 72, en que todas las compañías petroleras, obviamente por razones de lobbying y de tráfico de influencias, tienen su domicilio social en Quito y tributan allí. Y yo pregunto, ¿es justo eso? Las provincias orientales donde sale el petróleo y la provincia de Esmeraldas por donde sale las orientales extraen el petróleo y por la provincia de Esmeraldas sale el petróleo a los buques para llevarlo, porque a usted no le sirve de nada producir 180.000 millones de barriles de petróleo si no los puede sacar, porque el petróleo no se come, entonces no le sirve de nada. O sea que son fundamentales de dónde se extrae y por dónde sale. Una ley tributaria equitativa y justa debería dar un porcentaje mayor a la extracción, un porcentaje razonable pero menor al puerto por donde se exporta, un derecho de peaje por las provincias por las que pase el oleoducto y una participación menor, pero muy menor, a donde se le ocurre a la compañía poner el domicilio social. Pues si ¿acaso el domicilio social tiene algún carajo que ver con explotar el petróleo, o con exportar el petróleo, o con transportar el petróleo? No. Pero tributan allá. Y entonces resulta que cuando se ve la recaudación tributaria, qué bestia, Pichicha tributa más que Guayas. ¿Cómo no va a tributar más que Guayas? Pues está tributando todo el petróleo allí. Y no me extrañaría que las mineras también tengan su domicilio allí. Ahora, con esta ley, por lo menos el 60% se va a quedar en la provincia de donde sale el oro, el cobre, las tierras raras, la plata, lo que ustedes quieran, lo que es actividad minera. Bueno, eso hay que aplicar lo mismo al petróleo. Por un concepto de equidad. ¿Saben las migajas que le tiran a las provincias del Oriente? Una cifra ridícula por Fondo de Desarrollo de la Amazonía, ni siquiera está un nombre rimbombante. Mientras tanto, el grueso de la tributación va donde está el domicilio social. Eso no puede ser. No puede ser. Porque allí ni se extrae, ni pasa el oleoducto llevando los traídos al puerto por el cual se exporta el petróleo. En el año 72 fue que el general Rodríguez Lara llevó pues el barril de petróleo al templete de los héroes de la patria, con lo cual desde allí yo tengo mis serias dudas sobre el equilibrio, el balance de prioridades y el equilibrio del general Rodríguez Lara, porque, a ver, un barril de petróleo, los héroes son personas, siempre. Un héroe es una persona que hace, para ser un héroe usted tiene que hacer mucho más allá de lo que el deber normalmente le exige que cumpla. Un héroe es un individuo que en medio combate, herido y mal herido, ¿ya? No le importa y saca 10, 15, 8, 9, 10 compañeros que están peor que él y lo saca a retaguardia. Eso es un héroe. ¿Ya? Bueno, aquí llevaron un barril de petróleo como héroe. Entonces, bueno, yo asumo que mi general Rodríguez Lara no se imaginaba la corrupción que iba a traer también ese barril de petróleo, ¿no? No veo razón alguna para que
se considere a ninguna cosa como héroe, porque las cosas no, el heroísmo es algo que nace de una persona. Bueno, hay cosas que uno no puede hacerles entender porque no se puede. No se puede. O sea que si mañana descubrimos una mina gigantesca de oro, como la que acaban de descubrir en China, 69 mil millones de dólares nomás. Casi nada, ¿no? O sea, para pagar toda la deuda externa y sobra plata. 69 mil millones de dólares. ¿Usted cree que a Deng Xiaoping cuando estaba, a Mao Zedong, ¿no? Cuando todo, él ya muerto también, a Chu Enlai, que era el primer ministro de China, el que realmente hacía la política porque el líder Mao escribía el libro rojo y se dedicaba a meditar, ¿ya? O a Xi Jinping, que está en el poder, se le ocurre llevar un pedazo de oro de esa mina al monumento, por ejemplo, que hay en muchos países civilizados, y China tiene miles de años de civilización, a ponerlo junto a la tumba del soldado desconocido. No, pues. Pero aquí no me extraña. Cuidado, vamos a llevar un pedazo de oro ahí al templete de los héroes de la patria, pues, al lado del barril de petróleo. Y con esa lógica del petróleo, debería haber un racimo pues de banano en el templete de los héroes de la patria, si este país vivió del banano hasta que apareció el petróleo. Y antes de que haya el banano, vivió del cacao, o sea que debería haber una mazorca de cacao, pues también en el templete de los héroes de la patria, con ese razonamiento. ¿O de qué creen que comió el Ecuador? No. País del petróleo. Es una suerte que la Academia Sueca no dé el premio Nobel a la estupidez, porque temo que nos lo ganaríamos todos los años. Tengo ese temor. Claro que estúpidos hay en todas partes, ¿no? Santo Tomás ya dijo que la estupidez era infinita, pero es que aquí hacemos unas estupideces refinadísimas. Bueno, un barril de petróleo en el templete de los héroes de la patria. Asumiendo que haya vida en el más allá, los héroes de la patria han de decir, bueno, este tipo es idiota, estúpido, ¿o qué? ¿O se está burlando de nosotros? Espero que la Corte Constitucional entienda que primero está el interés del país y luego están sus requisitos formales, que harían palidecer ante la sabiduría profunda de estos 9 individuos a las cumbres máximas, primero el derecho romano, Maximiano, Papiniano, Gallo y Ulpiano, ¿ya? Que haría palidecer a los grandes juristas de la Asamblea de los 3 estados de la Revolución Francesa, o sea, que el abate Sieyès, Montesquieu, Robespierre, Danton, Marat, todos son unos cretinos al lado de ellos. Harían palidecer a todos los miembros que han pasado por la Corte Suprema de Justicia. Casi iban a cometer el error de Sofía, el Spanglish, de poner al revés. Allá es Supreme Court porque la sintaxis inglesa es diferente a la nuestra. Ya. Harían palidecer a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos. Que por coincidencia también son 9. Porque también hay que agradecer que no haya el premio Nobel a los copiones, porque aquí hemos copiado casi todo. La Corte Suprema de Justicia tiene 9, la Corte Constitucional tiene 9. En Estados Unidos existe desde tiempo inmemorial el Internal Revenue Service, IRS. Aquí, porque no podíamos hacer la gramática, no podíamos poner un organismo que se llame Impuesto a la Renta Servicio, porque la gente se iba a reír 2 años. Le pusimos la gramática y ¿qué? IRS, SRI, copiado. Ya. Cuando los chilenos le encargaron a don Andrés Bello, que basado en el Código Napoleónico, que a su vez tiene mucho del derecho romano, le hiciera el Código Civil, ¿qué creen que hizo el Ecuador? Se lo copió. Es copiado. En 1938, el Ecuador, hasta 1938, aquí lo que había era el Código Civil y el penal, pues. Ya.
Entonces se decidió que el mundo había avanzado, estábamos a un año de la Segunda Guerra Mundial. Y entonces se hizo el Código Laboral, adivinen, se lo copiamos al Código Laboral mexicano. Vivimos copiando. Cuando en el Perú hace años, en la década del 70, se dictaminó una ordenanza que hacía que el tubo de escape de los buses urbanos, que usaban obviamente diésel, sea para arriba y con una bifurcación para que bote el humo hacia afuera, arriba, no a nivel del suelo, en el gobierno del general Rodríguez Lara, que tenía ciertos coqueteos ideológicos con el gobierno del general Velasco Alvarado en el Perú, se dictó la ordenanza también obligando. Ahora ya eso ya no está, pues, ¿no? Ahora te botan el humo por donde a tú mejor te convenga, pero también lo copiamos en su momento. Entonces, en cambio, las cosas que debimos haber, que también copiamos, pero que luego abandonamos, que deberíamos volver a implementar, ya no digo copiar porque las tuvimos. Por ejemplo, en el Ecuador durante más años hubo jurados en vez para dictar el veredicto, ¿no? La sentencia siempre la dicta un juez, pero durante más años hubo jurados que no. Pero ahora usted dígale que jurados se espantan. ¿Quiere saber por qué? Porque es más fácil comprar a uno, el juez, que comprar a 12. O si es un tema de solo mayoría, a 7, porque 7 en 12 son mayoría. Entonces no quieren saber ni oír, o sea, pero para nada, pues, jurados, ¿cómo? Nos arruinan el negocio. Ahí está. Cuando aquí se usó durante más tiempo jurado. No sé cuál fue el argumento, pero algunos de los países más avanzados y civilizados del mundo mantienen el sistema de jurados. El Reino Unido de la Gran Bretaña, que es donde se inventó, en modernos, porque quienes inventan el concepto de que cada hombre acusado de un delito tenía el derecho de ser juzgado por sus iguales son las tribus germánicas. Pero claro, a lo que hoy es el Reino Unido de la Gran Bretaña, la invadieron los anglos y los sajones, que son 2 tribus germánicas. Ahí sí son 2 tribus germánicas. Para una digresión, los pobladores de Irán, lo que antes se llamaba Persia, y lo que en tiempos de Darío, Jerjes y Alejandro Magno, en distintas épocas, se llamó el Imperio Sasánida, no son árabes. Pertenecen, su religión es el Islam. Por tanto, Alá y el profeta Mohammed. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Pero los árabes son con las definiciones occidentales, porque yo no sé cómo se definan ellos, pero según las definiciones occidentales, los árabes son un pueblo semita. Los iranios o persas, como ustedes prefieran, como ya no se llama persa, habrá que decirle iraníes, son indoeuropeos. O sea, nada que ver. Es como los turcos. Los turcos de Turquía son pueblos indoeuropeos, no son semitas. Por tanto, cuando los dementes que manejan ese pueblo, que tiene miles de años de cultura y civilización, bombardearon objetivos en Kuwait, en Qatar, en Arabia Saudita, en Dubái, esos sí son países árabes. Lo que pasa es que es muy fácil creer que como que todos pertenecen al Islam, o como decimos muchísimos aquí durante mucho tiempo, son musulmanes. Esa palabra viene de la época de la batalla de Lepanto, seguramente, ¿no? Porque quien sigue la religión del Islam es islamita. Hay varias sectas, la enorme mayoría de los que siguen al Islam son sunitas, y una minoría, muy minoría, pero tremendamente fanática y combativa, sigue la shia, o sea, son chiitas. Entre ellos se odian a muerte, ¿no?
pero ni los iranios o iraníes, ni los turcos son árabes. ¿Ya? Entonces van a decir, ¿cómo que no son? O sea, aquí, por qué entonces le decimos turcos a los árabes que vinieron de Siria o de Líbano? Porque en la primera oleada de inmigración y hasta 1919, tanto Siria, Líbano como Irak, como toda la península arábiga, todita eran provincias del Imperio Otomano, o sea, del Imperio Turco. Entonces los primeros migrantes que vinieron a trabajar y a romperse la madre, y por eso es que han progresado como progresaron, no por contemplar el cielo ni por hacer poemas, venían con pasaporte turco, pasaporte del Imperio Otomano, o sea, de los turcos. Y por eso, en una de las ignorancias y barrabasadas más grandes del mundo, se les llamó turcos a quienes son árabes, que no tienen nada que ver. Porque encima, la enorme mayoría de la inmigración de los países árabes, por una de esas raras ironías de la vida, no son partidarios del Islam, son cristianos. Básicamente todos los del Líbano, los que vinieron, ¿no? Cristianos maronitas, que es una rama del cristianismo muy parecida al catolicismo, pero tiene esa particularidad. ¿Ya? Y entonces los iranios o iraníes no son árabes, que quede claro. Ahora, había la hermandad por el tema de que todos somos del Islam y que todos pues tenemos sin el grado de enfermiza maldad de Irán que desde que el cretino de Jimmy Carter permitió que los ayatolas derroquen al Shah, que el Shah no era un angelito, que el Shah tenía policía secreta, que el Shah mataba. Sí, nadie dice que no, pero al lado de estos que han ametrallado hace un mes, está en discusión la cifra, pero la más baja es 25.000. Así, ametrallar en las calles. El Shah, San Francisco de Asís, pues al lado de eso. Carter es el culpable. Lo abandonó. Le dijo, yo no te voy a apoyar. Y el Shah, que estaba ya con cáncer, se fue. Y ahí tienen. Porque entre el Shah, que no era un angelito, ok, vamos a ser extremistas, el Shah era un HDP. Ok, estos son HDP a la multitrimillonésima potencia. En tiempos del Shah, Irán era un país moderno. ¿Ya? Laico. Tan moderno y tan laico que usted en los cafés de Teherán o de cualquier ciudad de Irán encontraba mujeres con jeans apretados o con minifaldas o con... ¿Se acuerdan cuando hubo la época de los short pants? Bueno, ahora, porque una mujer muestre el pelo de la cabeza, la pueden apalear y la pueden hasta matar a golpes. Entonces, ahí es cuando yo no entiendo, y discúlpenme mi limitación mental, mi cortedad de criterio, mi ignorancia, mi carencia de razonamiento profundo, pero yo no puedo entender cómo quien se dice feminista pueda defender a un régimen que mata mujeres y apalea mujeres por mostrar el pelo. No, porque a ver, una que salga con minifalda la matan ahí mismo, pues, ¿no? La apedrean o la recontrarrevientan a golpes ahí mismo. Y sin embargo, las feministas en el mundo están apoyando a Irán. Es como que la familia de todas las víctimas de los asesinos seriales apoyen a los asesinos seriales. Es exactamente igual. Pero dicen que son feministas. A ver, en inglés, my ass de feministas. Ya. Tienen un carajo de feministas. Esas es lo que son unas fanáticas que con tal de que alguien odie a Estados Unidos, a la civilización occidental, etcétera, 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 no importa qué haga, basta que odie, como dicen ellos, al gran Saitán, porque así le dicen en farsi, pues yo comprenderán que ese idioma si no sé una sola palabra, ni una. Yo a veces pues uso, no sé, una de las 50 o 60 palabras que sé de alemán, como ¿ya? Pero de farsi no.
Serafín, Serapio, cero. Ya. Entonces yo no puedo entender cómo alguien que se llame feminista, sea hombre o mujer, puede apoyar un régimen que se ha distinguido por, primero, privar a las mujeres de educación, obligarlas a taparse hasta más no poder, porque estos enfermos, como claro, ¿cómo es el dicho de que cada ladrón juzga según su condición? A ver, la base de estos enfermos es que si una mujer muestra el pelo, esto, lo que yo ya no tengo mucho, está provocando inmoralmente a los hombres a cometer pecado. Me dirán que las culturas son distintas y que cada uno tiene... No. Ese tipo de cosas no es cultura distinta y nadie tiene derecho, primero, a prohibir, peor a apalear o golpear o a matar a otro ser humano, en este caso una mujer o miles de mujeres, porque se visten de una forma que a ellos no les parece pecaminosa. Pero las feministas están ahí con Irán. Entonces yo, como seguramente además les importará a ellas un rábano lo que yo piense, está bien, problema. Pero a mí la próxima vez que alguien me diga que es feminista pero que apoya el régimen de los ayatolas de Irán, me le río en la cara y le digo que se busque otro cojudo para verle la cara. Porque no se puede. O sea, no se puede ser feminista y defender un régimen que mata a mujeres a golpes porque está indecorosamente vestida o porque enseña el pelo o porque no se ha puesto todas esas cosas que se ponen, burkas y demás cosas, de la manera correcta. Eso es Irán, con el régimen teocrático de los ayatolas, o ayatolás, no sé bien cómo se pronuncia, ya les dije que yo no sé farsi. Ya. Entonces a mí, que alguien me explique, que alguien tenga la enorme bondad de hacerme entender a mí que soy un ser limitado, que me lo expliquen fácil, como en la película Filadelfia, cuando el miembro del jurado dice, explíqueme como si yo fuera un niño de 7 años. ¿Cómo puede alguien ser feminista y apoyar un régimen que, entre otras, entre comillas, distinciones, todas negativas, tiene el de apalear y matar mujeres porque se visten de manera, para criterio de ellos, de manera indecente, inmoral, provocativa al pecado? Váyanse a la mierda. Así, váyanse a la mierda. Está cualquiera de las comillas, feministas que defiende Irán, invitada a venir aquí, será tratada con todo el duque de Chester me aplaudiría desde su tumba, y el duque de Marlborough ordenaría una salva de cañones en mi honor de la educación con que la voy a tratar. Pero yo quiero que me explique cómo puede ser al mismo tiempo feminista y partidaria del régimen de Irán. Porque yo confieso que como soy una persona limitada, no logro entender, y les juro que le he dado la vuelta al tema un montón de veces, no lo logro entender. Y les voy a contar algo que a mí me consta. Yo en Irán no he estado, pero sí he estado en Arabia Saudita, más de una vez. Para ser exactos, 3. No. Usted sabe que en Arabia Saudita el peor insulto que un saudita le puede hacer a otro saudita es invitarlo a almorzar o a cenar a su casa y sentar a la mesa a su mujer o a sus hijas. El invitado se levanta gritando, yo qué ofensa te he hecho, cómo te he insultado, cómo te atreves a insultarme de esta forma, y se va. Porque para él es un insulto terrible que le sienten a la mesa una mujer. En Arabia Saudita la ley permite que si a criterios de un árabe, hombre, mayor de no me acuerdo qué edad, les prometo preguntar y averiguar bien, pero hombre, si a criterio de él, no de la ley, de él, una mujer está indecorosamente vestida, tiene el derecho de caerle a bastonazo limpio en plena calle. Y los bastones que usan ellos no son como el mío, que es fofo, ese es duro. Eso es Arabia Saudita, país que sigue la Sharia, la ley islámica. ¿Ya?
Entonces, alguien que también me diga que es feminista, pero que está de acuerdo con el régimen de Arabia Saudita, que es los antípodas de Irán por razones geopolíticas y de conveniencias, también que me venga a explicar cómo es eso. Porque, a ver, lo de Arabia Saudita lo vi yo. Yo he estado en las calles de Jeddah, básicamente, el puerto. Uno diría, bueno, un puerto es más liberal que el interior. Yo no estaba en Riad, en la capital. Estaba en Jeddah que queda a orillas del Mar Rojo. Nah. Y efectivamente, como estaba moviendo el tema internacional de bananera, me tocó ir con los clientes al mercado del banano, ahí en la plaza. A las mujeres se le veían los ojos. Y uno aquí una cosa para poder respirar. Y nada más. ¿Qué cosa, no? Les cuento que la primera vez yo llegué a las 12 de la noche, fines de noviembre, y en British Airways, el piloto del avión, un inglés con humor inglés, nos dijo traducido, ¿no?, que éramos personas afortunadas porque habíamos llegado a Jeddah y solo habían 38 grados centígrados, eran las 12 de la noche. Y otra vez no tuve suerte, pues me tocó ir en agosto. Porque cuando hay un problema uno tiene que ir, no importa el mes que sea. 53 grados. Y a eso, los ojos. Claro que luego me explican que la persona que en esos climas se blinda y se forra es para mantener la temperatura del cuerpo, que en el ser humano es 36, 36 y medio, 37. Usted comprenderá que cuando usted tiene fiebre de 38 y afuera hay 53, usted se muere de risa de la fiebre. Pero el hecho no es el guardar el calor del cuerpo, porque está a mucho menos grados que el medio ambiente. El hecho es que donde una pobre mujer de esa se saca algo, la revientan a golpes. Y las feministas defienden eso. O sea, debe de ser la forma más rara del mundo de profesar una ideología. A ver, yo profeso esa ideología, pero estoy de acuerdo y aplaudo y apoyo a los que matan, revientan a golpes y desfiguran o encarcelan a mujeres. ¿Saben qué? Les deseo de la manera más cordial que mientras no venga alguien a explicarme eso, y me lo explique bien, como un niño de 7 años, pues soy limitadito. Gerhard, tengas, como estoy investido del espíritu del duque de Chester. Ya tenemos un candidato, ¿no es cierto? Añádame a las feministas defensoras de Irán para el día viernes. Porque ¿sabe qué? Yo no sé si son una mezcla de un monstruo, ¿no? Una hidra de 2 cabezas bicéfalas que son cínicas e hipócritas, no sé qué mismo a la final les pesa más, pero lo que sí sé es que tienen una incoherencia mental tal, vea otro verso, así, una incoherencia mental tal que se merecen la gabardina. Nos vemos mañana. Que tengan muy buen día. Hasta luego. RTP. Inicio de espacio publicitario.